Un estudiante de secundaria ganó el primer lugar en una feria de ciencias. Él estaba tratando de demostrar que cómo nos condicionamos incrédulamente o por el temor en este tiempo en el que nosotros vivimos, y cómo muchas veces también somos rodeados por la alarma, y las alarmas generan tal vez malos presagios o probablemente una forma desatinada al pensar en lo que puede sucedernos físicamente, puede sucedernos en salud. Ayer, mientras lavábamos las áreas que habían sido inundadas de la iglesia, chispas de agua con lodo cayeron en mis ojos. Y inmediatamente, pero es que fue inmediatamente debido a que mi esposa estuvo recientemente en El Salvador teniendo que someterse a unos procesos bien difíciles en su ojo, porque una pequeña partícula de excremento de perico le cayó en su ojo. Y yo me imaginé que me iba a pasar lo mismo, que me iban a cortar el ojo. Cómo la mente a veces trabaja tan mal para nosotros, ¿verdad? Porque no está entrenada a ser menos alarmista, más proactiva. A veces nuestra mente así es. Entonces este muchacho en su proyecto instó a la gente, y cuando pasaban por la feria de ciencias, instó a la gente a firmar una petición. La petición exigía un estricto control o la eliminación total de una sustancia química llamada monóxido de dihidrógeno. Monóxido de dihidrógeno. Y lo hizo por 6 razones. Puede causar sudoración excesiva y vómitos. Es un componente importante en la lluvia ácida. Puede causar quemaduras graves en su estado gaseoso. La inhalación accidental puede matarte en ahogamiento. Disminuye la eficacia de los frenos de automóviles. Se ha encontrado en tumores de pacientes con cáncer terminal. Estas 6 buenas razones pidió este estudiante que firmara para ser enviado a los científicos la eliminación total de este químico. Entonces él preguntó al menos a 50 personas si estaban y apoyaban esta prohibición con su firma y su número de identidad. 43 dijeron que sí, 6 estaban indecisos y solo uno supo que esa sustancia química era el agua. Porque cuando leyó bien se dio cuenta que estaban hablando del agua, de monóxido dihidrógeno, que es H2O. Muchas veces la alarma, como lo que estamos viviendo hoy en día, que no es que estoy tratando de hacerles pensar que lo que estamos viviendo no es grave. Estaba pensando ahorita que al menos hay varias ventajas de la mascarilla. Te das cuenta que tenés mal aliento. Segundo, no se te miran los frijoles cuando quedan en los dientes después de comer. Tercero, si eres trompudo, evitas mostrarlo. Perdón, hermano, perdón. Pero realmente hoy en día estamos tan expuestos a ser acosados por el temor. Y la iglesia de Cristo, estoy haciendo, ¿verdad?, cuenta de cuánta gente hoy en día no tiene temor ir a un supermercado, pero tiene temor venir a la iglesia. Con todas las disposiciones que tenemos y un gran espacio como para sentarnos a 10 metros de distancia de cualquiera de nosotros. Pero es raro, ¿no? Es raro. Claro, nadie puede vivir sin comida. Entonces es importante ir a comer, pero ¿poder vivir sin Dios? ¿Puedes enfrentar tus problemas sin Dios? Ya lo has experimentado y te das cuenta de lo que ha pasado. Entonces, vivir sin temor es imposible. El temor es un mecanismo de defensa, además es necesario, porque de alguna manera el temor es algo instintivo que nos permite enfrentarnos a los peligros. Pero el problema es cuando el temor se convierte en algo que te impide avanzar. O sea, te ancla, los miedos te anclan y no te permiten caminar a la bendición, caminar a alcanzar tus sueños. Entonces, quiero que noten esta definición, está ahí también en la pantalla. Sófocles afirmó que para quien tiene miedo, todos son ruidos. Todos, todo son ruidos. El miedo es un mecanismo innato de defensa que se activa ante la percepción de un peligro. Puede ser real o no.
pero que provoca sensaciones muy intensas y desagradables. Entonces, el miedo es una emoción primaria, nos alienta a una posible amenaza y nos indica que debemos tomar medidas para protegernos. Pero ¿qué tan cierto es que una araña es más poderosa que tú? ¿Aló? O una cucaracha. Ayer Gregorio agarró un sapo muerto. El sapo estaba muerto. Y esas chigüinas corrían por todo el templo con miedo a un sapo muerto. Pero obviamente es un instinto. En algunos casos el punto es que cuando hay una aceleración del metabolismo que aumenta la presión de la adrenalina, ¿verdad?, y de toda esta contenidos químicos que saturan nuestra sangre, y entonces se provoca este miedo que no solamente es una sensación emocional de protección, sino que también se convierte en pánico, que este es un estado donde se genera ansiedad. En otras palabras, sufrir un ataque de pánico puede desembocar en un trastorno emocional, también conocido como trastorno de pánico. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo lidiar en tiempos donde el temor es más famosa que la baleada? Salmos, por favor, vayan conmigo a estudiar un Salmo 18. Salmo 18. Nos revela cómo David, el salmista, aprendió a lidiar con los temores. Bueno, mi intención al final de este sermón es que usted venza el poder que tiene un temor. No va a poder vencer el temor porque el temor estará allí permanentemente, pero sí el poder que tiene de causar pánico. Va a poder tenerlo a raya, va a poder decir, hasta aquí tienes autoridad, hasta aquí nomás puedes acercarte para enseñarme, ¿no? Como por ejemplo, tenemos temor a enfermarnos del COVID y eso es natural, es normal y espero que lo tenga, porque ese temor le hace todos los días agarrar esa mascarilla, usar alcohol gel, privarse de estar 2 metros de distancia de la suegra. O sea, le hace a uno tomar medidas ese temor, y es un temor bueno, realmente. El pánico es, el peligro es cuando entramos en este pánico, ¿verdad?, en que le tenemos miedo a tocar todo, miedo a todo, y usamos no solamente mascarilla, no solamente también andamos con una bolsa plástica completa que nos cubre, y con un gran letrero luminoso con luces de neón diciendo, fuera de aquí, no te acerques, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Estoy exagerando. Pero vean por favor el Salmo 18 del 1 al 6. ¿Lo tienen? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío. Cuente cuántas veces aparece David hablando, apropiándose, ¿verdad?, de estas partes del Señor. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte. ¿Y qué más dice? Y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. Hasta ahí nomás. Quiero entonces compartir al menos dos maneras en las que necesitamos nosotros actuar para poder mantener a raya el temor. Lo primero, noten ustedes, y hice que ustedes observaran en el versículo 1 y 2, cómo David estaba en sintonía con Dios, cómo David se había apropiado
de la naturaleza divina, cómo David había llevado a poner a Dios en su corazón de una manera que fortalecía, corazaba, protegía. Era un muro de protección para su seguridad emocional, para su seguridad. Pero noten ustedes en el versículo 18 que había llegado a tener para con Dios un amor profundo para él, para con él. Y ese amor profundo para con él había llevado a conocer cada área en la que él había visto a Dios protegerlo. David no estaba exento de conocer sobre defensa militar. Recuerden que era soldado y después llegó a ser rey. Y cuando David escribe esto, y ustedes van a ver ahí, si tienen una Biblia que explica de qué tipo de salmo o cuándo lo está haciendo, dice que este es un salmo que hizo cuando el Señor le dio la victoria sobre Saúl. En ese momento, David era un muchacho que conocía sobre lo que era ser protegido por Dios. Conocía también, de acuerdo a la terminología que ocupó, una terminología militar. Imagínense, está hablando de castillo, está hablando de fortaleza, y cuando habla de fortaleza es esa estructura amurallada que protegía una ciudad. Está hablando también de roca mía. La mayoría de castillos se construían en rocas fuertes. ¿Qué más dice? Él es mi escudo. Está hablando de esa herramienta de protección que usaba un soldado para protegerse del ataque del enemigo, las flechas, las lanzas, las espadas. Entonces David tenía esa experiencia de trasladar, ¿verdad? De acuerdo a su forma de ver el peligro, así también podía ver al Señor protegiéndolo, tal como sus circunstancias se le estaba dando. Entonces, con esa capacidad militar, sabía lo que significaba de tener seguridad, sabía lo que significaba tener un ejército con él, sabía lo que podía decirse de un rey resguardado por un castillo levantado con grandes defensas, una fortaleza real. También hablaba de ejércitos poderosos o soldados aguerridos que guardaban a su rey, o todo un poderío militar o edificios que contenían y defendían a una ciudad. Entonces David podía ver eso y decía: todo esto que yo veo en el plano material, así también lo veo en mi Señor, y por eso amo a mi Señor, que ha sido mi fuerza. Entonces, cuando vemos a David, nos está enseñando que debemos poner a Dios como nuestra fortaleza de vida. No es desestimar, lo que yo trato de hacer hoy, no es desestimar todo aquello que hemos aprendido a hacer o a tener para asegurarnos nuestras casas, nuestra salud, sino es poner a Dios primero, sabiendo que todo lo demás puede fallar, pero Él no va a fallar. No sé cuántos de ustedes les ha pasado. Yo tuve un seguro, aún mantengo un seguro médico, pero tuve un seguro médico que pagaba una cantidad exagerada de plata en El Salvador, y en una ocasión tuve que operarme, y cuando llegué al hospital y dije que tenía una aseguranza, entonces el hospital me puso un montón de condiciones para aplicar el seguro. Yo digo, bueno, pero cuando a mí me lo vendieron, no me dijeron todo eso que usted me está diciendo. No, es que cuando vendemos los seguros no decimos todo aquello que no. Así nos pasa. Lo que aquí se nos vende en la tierra de seguridad también fallan, pero Dios no falla. Él no falla. ¿Cuántos pueden decir eso? Dios no falla. Por eso David entonces había llegado a considerar que amar a Dios y ponerlo a Él como principal en su vida ahuyentaba el temor. El amor echa fuera todo temor. Entonces, cuando yo puedo tener, ¿verdad?, en mi corazón, un amor profundo por Dios, nacerá en mí una confianza férrea para decir: tengo fortaleza, tengo un castillo donde estoy protegido, tengo una roca firme donde estoy parado. Una persona que tiene una relación mediocre, una deficiente relación con Dios, es titubeante en su fe con Él, a veces siente que Dios sí está con él y a veces siente que no. O sea, una relación así con Dios que es de dudosa procedencia, ¿verdad? Es dudosa, es una persona que no está tan segura en su relación con Dios.
estará más rodeado y será vencido probablemente por el temor, más que una persona que firmemente confía y plenamente ama a Dios con todo su corazón. Y este es un desafío hoy en día. Ese es un desafío. Dejar que los temores se impongan en tu mente y en tu corazón desplazarán la fuerza de la presencia de Dios. Entre más presencia de Dios coloques en tu corazón, más amor tendrás para Él y más seguro estarás cuando vengan los temores, cuando enfrentes las preocupaciones, cuando te ataquen la inseguridad, cuando vengan pensamientos a tu corazón. Tú podrás decir, tengo un alto refugio donde poder estar. Tengo un castillo fuerte, tengo una fuerza que me motiva, una fuerza que se llama mi salvación. Tengo un escudo alrededor de mí que levanta mi cabeza. Puedo ver más allá de un miedo, puedo ver más allá que un peligro, puedo ver más allá de la inseguridad, puedo ver más allá de una enfermedad, puedo ver a Dios obrando en mi vida, protegiéndome cada día. Entonces lidiamos hoy en día con esos temores, tenemos que enfrentarlos, tenemos que caminar, y por eso dicen que valor no es ausencia del temor, sino que valor es, en medio del temor, enfrentar cualquier tipo de decisión que tengamos que tener. Entonces vemos que la realidad presente en nuestras vidas actualmente, ya sea el COVID, ya sea alguna situación económica, de cualquier índole, nosotros necesitamos comprender la presencia de Dios más intensa en mi vida, mantendrá a raya el temor. ¿Qué tanto estás tú invirtiendo tiempo en la presencia de Dios? ¿Qué tanto tiempo? Miren por favor la forma como lo dice David. Y clamé a Dios, aunque ya vamos a ver este punto, desde su templo. Él me oyó desde su templo. Los judíos no tenían tanto acceso al lugar santísimo, al lugar santo, eran solo los sacerdotes. Y David era nada más un ciudadano normal y corriente, pero anhelaba tanto estar en la casa de Dios, aún en los patios, que era el lugar más permitido para un judío que no era levita o que no era sacerdote. Pero él amaba estar en la casa de Dios, amaba estar en la casa de Dios, amaba estar rodeado de la presencia de Dios. Yo no sé si usted lo ha notado, pero creo que algunos de nosotros practicamos este ejercicio de encender nuestra radio, poner música, tomar la palabra. ¿Se ha notado ese momento, esa atmósfera que crea eso? El cambio que es cuando usted agarra todas las facturas de la ENE y dice, ¿cuánto debo? Vea que es una atmósfera tan diferente. Tener la palabra, música de adoración, doblar tus rodillas, adorar. ¡Qué atmósfera tan diferente! Porque eso es lo que quiere el Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, si me gusta estar en la presencia de Dios, cuando vengan los problemas, no voy a morar en angustia, voy a morar en la presencia de Dios. Estaré resguardado en la presencia de Dios. Cuando vengan las preocupaciones, cuando venga la muerte, cuando venga la pérdida, cuando venga la enfermedad, lo que venga no me sacará de mis casillas, no creará pánico. ¿Por qué? Porque Jehová es la fuerza de mi salvación. Él es mi libertador, es mi castillo, es mi roca, es mi fortaleza. ¿Para cuántos el Señor es su fortaleza? Amén. Amén. Lo segundo, ¿qué hacemos con los miedos? ¿Qué hacemos con los miedos? Noten el versículo 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Pareciera que David metiera dos cosas diferentes, la oración y la alabanza. O sea, invocaré a Jehová, adoración. Él es digno de ser alabado. La palabra alabanza, que nosotros entendemos en los salmos, es cantar con gozo, es reconocer lo que Dios ha hecho. La alabanza es eso, adoración es reconocer lo que Dios es, y alabanza es reconocer lo que Él ha hecho. Y Él ha hecho grandes maravillas, ¿verdad? Él ha hecho grandes maravillas. Entonces, cuando oro al Señor y lo busco a Él, no puedo entrar a adorarle o a alabarle sin reconocer lo que Él es y lo que Él hace. Yo no puedo enfrentar mis miedos pensando que mi Dios es un Dios vencido. ¿Aló?
Yo tengo que ir a enfrentar mis miedos en oración, sabiendo que Dios es vencedor. Una vez más, porque veo que no hay amenes. Yo no puedo enfrentar mis miedos pensando en un Dios vencido. Yo voy a enfrentar mis miedos sabiendo que Dios es vencedor. Él es más que vencedor. Y nos hace a nosotros también de igual. ¿Por qué más que vencedor? Porque Satanás creyó que en la muerte lo había acabado. Pero Él resucitó al tercer día. Y Él tiene poder sobre la muerte y sobre toda circunstancia. Lo que me permite a mí entonces enfrentar los temores y verlos, y enfrentarme, tomar decisiones. Bueno, la mayoría de temores se van cuando tomo decisiones sabias al respecto. Pero cuando enfrento un temor y empiezo a pedir al Señor, dime qué tengo que hacer, Señor, en esta situación. Dime hacia dónde ir. Dime qué tengo que decir, a quién tengo que hablar. ¿Cómo? O sea, esa oración de ir a pedir ayuda, no puedo ir dudando que Él no me va a contestar, dudando que yo no soy merecedor de que me hable, dudando de que el Señor quizás esta cosa que yo le estoy pidiendo no es con Él. No puedo. Estaba con una familia hace unos días atrás platicando sobre lo que nos ha tocado vivir en el ministerio. Y esta persona estaba muy deseosa que yo le contara ilustraciones, historias. Y me acordé de una porque fue una circunstancia que para muchos es incrédula, yo le he dicho aquí, pero como en una ocasión yo venía trasladándome del oriente de El Salvador hacia el occidente, y eso se recorre más o menos como en unas 4 horas, pero yo tenía solo 2 horas para lograrlo. El programa y la agenda que me habían hecho ese fin de semana era muy corto. Entonces yo le pedí a los hermanos en el oriente, la iglesia en el oriente, que me pusieran rápido en mi programa, en la agenda del programa, porque tenía que salir corriendo hacia el occidente. Entonces agarré la motocicleta y salí espantado. En una curva, yo estoy en el carril izquierdo sobrepasando, y en ese instante salió un carro, un pick-up, color azul, por cierto. No le leí la placa ni la memoricé porque casi me quedé en la frente. Pero la cuestión es que cuando yo vine a sentir, yo ya estaba casi como donde está la columna. O sea, iba a una gran velocidad y cuando ya accedí a la curva, el carro estaba saliendo. Obviamente él no vio que yo venía cuando él salió, y yo no pude calcular tampoco el hecho de que él estaba saliendo, porque no lo vi. Yo estaba frente al vehículo y solamente cerré mis ojos y crucé mi cabeza para esperar el golpe. Era inminente el golpe. Pero al ver que no pasó nada, abrí los ojos y estaba al otro lado del carro, el carro estaba atrás de mí. ¿Qué pasó? No sé. No sé, no lo puedo explicar. No hay lógica para explicarlo. Solo sé que aquí estoy vivo y coleando y dando guerra. ¿Qué pasó? Me levantaron los ángeles, me pusieron al otro lado. Me convertí en el hombre invisible. No lo sé. No me pregunte porque no lo sé. Yo lo viví, lo creo, de que Dios me levantó y me puso al otro lado. No era mi día, no era el momento. Ahora, noten ustedes que muchas veces nos vamos a enfrentar a situaciones de peligro, ¿Cree usted que Dios lo puede sacar de esa situación de peligro? ¿Cree usted que Dios lo puede sacar de esa situación de peligro? Ay, Señor. ¿Cree usted que Dios lo puede sacar de esa situación de peligro? Era un adolescente y estaba saliendo de mi casa en mi motocicleta para ir a estudiar. Y cuando estoy sacándola del portón de la casa, para no abrir los 2 portones, lo que hacíamos era saltar la pequeña franjita que tiene de protección, el portón. Entonces saltábamos, y por estar pendiente que la llanta de atrás y las partes de las vías no se trabaran, no me doy cuenta que hay un ladrón esperándonos en la parte escondido en la parte de atrás del portón. Entonces cuando ya termino de salir, tengo una 38 aquí y me dice: dame todo lo que llevas. Pero al mismo tiempo no sé de dónde salió mi hermano. Agarró la mano del tipo y dice: ¡andate por aquí! ¡Pah! Le pegó un trompón y se fue. Después el muchacho llegó a pedir el revólver y se lo entregamos. Hicimos las paces y dijimos que íbamos a hacer de la misma pandilla, ¿verdad? Pero la cuestión es, ¿cómo aparece la manera que Dios obra? O sea, yo no sé cómo Dios va a obrar. Lo que Él espera es
confía en mí. Confía en mí. O sea, yo no sé cómo Dios va a obrar. Yo lo que tengo que hacer, ¿qué es? Confiar. Confiar. Busqué a Jehová. Entonces debo de acostumbrarme, y este es el segundo punto, debo de acostumbrarme a dejar de los miedos en oración a Dios y dejar que Él obre. ¿Cómo va a obrar? Hermano, eso no es tu conveniencia. No te compete. Eso no te importa. Qué suavecito estoy diciéndolo, ¿verdad? La manera como Dios obre no es de tu importancia. Lo que debe de ser importante para ti es acudir rápidamente a Dios e invocarle a Él en oración. Miren por favor lo que dice David, del versículo 3 en adelante. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Ahí no dice el Señor bajará. No, Él claramente sabe cómo lo va a hacer. Él cómo lo va a hacer. Tenía una historia que me la voy a tratar de adelantar ahorita antes de ver lo demás, pero estaba estudiando a Gedeón. Me llamó tanto la atención de unos detalles de Gedeón que había pasado por alto. Gedeón era un joven tan tímido, tan miedoso, hermano, tan miedoso, que el Señor, para llamar su atención, le dice: hombre forzado y valiente. Y él se queda viendo, ¿con quién quiere hablar? No vino. Y el Señor le dice: tú vas a ser quien va a salvar a mi pueblo. El Señor y Gedeón le dice: Señor, no, por favor, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi casa para que vengas a decirme esas cosas a mí? Ustedes conocen un poquito la historia. Empieza una plática con él, no le cree y le pone señales y le pide que si puede hacer una cosa, que si puede hacer otra, hasta que el Señor con paciencia lo llevó a convencerse. Gedeón, voy a usarte, pero debes lidiar con tus temores. Gedeón, cuando los amalecitas, moabitas y dice un grupo del oriente, no sé qué raza era o qué nación era, solo dice así, un grupo del oriente, se reúnen para hacer batalla contra Israel, que dice que no se podía contar cuánta era la cantidad del ejército que habían reunido estas tres naciones. Gedeón apenas logra conseguir 32,000 hombres para pelear. Y le dice el Señor: mucho. Es que no ves cuánta gente hay que quieren pelear y me dice que mucho, 32. Y eso dice: no, mucho. Entonces dice que Gedeón dijo: bueno, todos los que tengan miedo, regrésense. 22 se fueron, hermano. O sea que el miedo es natural. De 32, 22 se fueron y solo quedaron 10. Y le dice el Señor: es mucho. Llévalos a brevar agua, llévalos a tomar agua al río. Y todos aquellos que lleven el agua a su boca, los apartarás. Y todos los que se tiren a tomar agua al río, los apartarás. De 10,000, solo 300 quedaron, que estaban prestos. No tenían temor, sino que tenían seguridad. Y esos toma. Y imagínense, 300 para una cantidad exagerada de gente. Una cantidad exagerada, militarmente hablando. Y el Señor le dice a Gedeón: Gedeón, hoy vas a conocer que yo soy quien libra a mi pueblo. No es tu capacidad militar, no es tu fuerza, no son los números, no es cuánta gente, no es cuánto tienes de dinero en una cuenta bancaria, no es tu apellido, no es la ciudad, no es el país, no es la corrupción, no es nada de lo que está alrededor tuyo. Es mi nombre que está puesto en ti como sello. Eres mío, me perteneces y yo te defenderé. Y dice la palabra que Gedeón se dejó llevar en fe por el Señor. Ya conocen la historia, dice que hizo que los 300 les entregara un cántaro y una antorcha de fuego y una trompeta. ¡Qué locura! Ganaron. Esa era la estrategia militar. Por eso cuando el Señor hace cosas, las hace a su manera. Que no te quede duda que fue Él. Que no te quede duda que va a ser Él quien va a dar la victoria. Y eso dice la palabra, que Gedeón con 300 hombres libró una batalla. Con un cántaro, una antorcha y una trompeta. Entonces, ¿cómo es que tú estás lidiando en este momento con los temores? ¿Estás orando? ¿Estás invocando al Señor? ¿Estás siguiendo a Él? ¿Estás confiando en la manera en que Él va a obrar? Permítele a Él que Él te defienda, que Él realmente te
te dé la victoria. Termino porque ya son las 8 y no quiero ir a hacer culto ahí al penal con algunos de ustedes. Algunas reacciones normales del miedo enfermizo, que aparentemente son normales, despiertan los instintos desbocados del pánico. Óigame por favor, orar no es gritar, salir corriendo, desmayarte de impotencia, renunciar a algo que solo falta un poquito más de valor y por un poquito de valor no tenés lo que estás deseando de Dios. Sentirte un perdedor, un fracasado y tirarte a la depresión. Estas son las maneras en que el pánico obra. Pero ¿qué hace la oración? ¿Qué hace la oración? Cuando invocas al Señor, dice el versículo 6, dice, y en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Y qué dice? Y Él oyó mi voz. Y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Entonces quiero animarle que hoy, así como David, dice, Él es digno, Él es el único a quien yo le puedo confiar mis temores. Él es el único, Él es digno de ser alabado, porque tanto poder tiene que lo mío, en un chasquido de dedo lo puede resolver. En una situación que David enfrentaba sus temores, sabía que el poder de Dios y su grandeza era superior al temor. Siempre hemos dicho, no le diga a Dios cuán grande es su temor, dígale a su problema cuán grande es su Dios. Atrévale a hablarle al miedo y decir, miedo, no me voy a acobardar ante ti. Enfermedad, no me voy a acobardar ante ti. Escasez, no me voy a acobardar ante ti. Dios está de mi lado y Él es mi defensor, Él es mi proveedor, Él es mi sanador. Entonces, invocar a Dios es la solución a nuestros males. Ir a Él. Por eso es importante cuando convocamos ayuno, cuando hacemos oración, cuando pedimos, tómese un tiempo de oración, haga un tiempo devocional. Esos tiempos son los momentos donde buscamos esa maravillosa oportunidad del actuar de Dios. En obediencia nosotros vemos cómo Dios actuará. No estamos solos, mis amados. Hermano, no estamos solos. Aunque la existencia humana hoy está llena de cosas trágicas, de pérdidas humanas. Es interesante cómo en mi Facebook todos los días algún conocido aparece que el Señor ya lo llamó a su presencia. Algún conocido. Ayer en la conferencia de pastores en El Salvador, 89 pastores por el COVID se han adelantado. ¿Seré yo el próximo, Señor? Vea, estamos en un tiempo trágico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejarnos llevar por lo trágico? ¿O vamos a confiar más en el Señor? Hágase su propósito, cúmplase su propósito. Señor, por favor, manifiéstate, glorifícate. Hazme fuerte en medio de la preocupación, hazme fuerte en medio de los temores. Señor, revélate a mi vida, que pueda verte, que pueda contemplarte mientras estoy pasando una travesía difícil, pueda contemplarte, Señor, porque vas manejando. Yo no sé cuántos de ustedes han viajado de aquí puede ser de Corozal o de Sambo Creek a Cayos Cochinos. ¿Cuántos lo han hecho? Algunos de ustedes ni conocen sus tierras, ¿verdad? Los hermanos que nos llevan para allá siempre dicen, por favor, pastor, que no pase por favor la 1. A la 1 necesitamos ir de camino. La primera vez yo no sabía por qué era tan lindo el lugar. No, quedémonos otro ratito. No, vámonos, ya son la 1. No, hombre. Ay, ustedes, déjenos disfrutar más la playa. Está bonito aquí, Cayos Cochinos. Pastor, vámonos, ya son la 1. Si nosotros no es el problema, ustedes son el problema. ¿Cómo que nosotros no? Ya va a ver, me dijo. Ya va a ver, me dijo. Después dije, ¿por qué no nos venimos a las 12? Porque hasta que uno no enfrenta, hermano, el miedo, hasta que uno no enfrenta ese peligro, uno realmente no puede medir cómo es tu debilidad humana, pero cómo es la fortaleza divina. Entonces quiero invitarte en este momento, si podemos adorar al Señor y ponernos de pie, por favor. Pero ¿cómo es tu reacción actualmente al temor?
¿Cómo estás tú siendo en este instante? ¿Estás siendo presa del pánico? ¿O estás pudiendo confiar más en el Señor? Tienes tanta confianza. Estás en Él confiado. Eres como un bebé que se coloca en su cuna para dormir. Tan confiado que estira sus brazos a descansar. Eres como un bebé en los brazos de su padre. Confiado, seguro.